Buenas tardes, doctora y compañeros. Soy Montserrat García León y el día de hoy voy a exponerles los temas de dermatitis atópica y urticaria. Sobre ambos temas, el contenido que abarcaré es definición, epidemiología, factores de riesgo, etiología y fisiopatología, cuadro clínico, estudios complementarios, dermatoscopía y anatomía patológica, así como el tratamiento y algunas medidas preventivas que se recomiendan a los pacientes. Empezando por la dermatitis atópica, esta va a ser la expresión cutánea del estado atópico que se manifiesta en los pacientes como dermatitis reactiva, pruriginosa crónica y recidivante. Esto quiere decir que después de la primera vez que apareció la enfermedad, los pacientes pueden volver a presentarla pues tiempo después. Afecta principalmente a pliegues, mejillas, párpados, cuello y manos, pero como veremos más adelante, este patrón puede variar dependiendo de la edad del paciente. Se considera que del 3 al 20% de la población en general sufren de dermatitis atópica. Puede afectar a personas de cualquier raza y 60% de los pacientes van a empezar a presentarla en el primer año de vida, mientras que 85% en los primeros 5. Es muy bajo el porcentaje de pacientes que inician más tarde a presentarla o incluso en la edad adulta sin que tengan algún antecedente de atopía o de alergias. En México representa del 13 al 17% de la consulta pediátrica dermatológica y vamos a ver que es más frecuente en mujeres. Los factores de riesgo más importantes que se conocen van a ser los genéticos, tanto los antecedentes personales como familiares de atopía, ya sea de asma o rinitis alérgica o de algún tipo de alergia a alimentos o sustancias. Se ha visto que cuando ambos progenitores están afectados por la dermatitis atópica, hay un 80% de probabilidad o de riesgo de que sus hijos la padezcan. Y cuando solo es un progenitor el que está afectado, este riesgo disminuye a un poco menos del 50%. También vamos a ver que un factor de riesgo van a ser los sujetos con una barrera epidérmica alterada. Se considera que la dermatitis atópica es de etiología multifactorial, ya que no solo es un factor el que la desencadena, sino el conjunto de varios factores. Dentro de ellos podemos destacar a los factores genéticos. El cromosoma 1q21 va a ser el cromosoma donde se codifica el gen para la diferenciación epidérmica. También podemos mencionar al gen para la filagrina, que como vamos a ver más adelante es una proteína estructural muy importante de la piel, que pues si este gen está afectado, los pacientes son más propensos a tener dermatitis atópica. En los factores inmunitarios se ha visto que en la fase aguda de la enfermedad hay un aumento de las interleucinas 4, 5, 10, 13 y factor estimulante de colonia de granulocitos y macrófagos que pues estimulan a la producción de anticuerpos IgE y pues estos van a estar elevados. También muchos tipos celulares pueden resultar afectados, entre ellos los linfocitos T, que van a estar estimulados excesivamente y se va a producir pues una mayor cantidad de interleucina 4 e interleucina 31. Esta última se ha documentado como una citocina pluritogénica principal y la más importante en, en el prurito pues de la dermatitis atópica. También podemos mencionar factores constitucionales como la barrera epidémica alterada, que vamos a detallar en eso más adelante, factores ambientales, metabólicos, infecciosos, neuroendocrinos y psicológicos. La dermatitis atópica inicia por una predisposición genética a un defecto específico de la barrera, que en la mayoría de las veces este defecto es la deficiencia de filagrina. La filagrina es una proteína de los gránulos de queratoialina que funciona como molde para el correcto pues montaje de los filamentos de queratina en el citoesqueleto, y este proceso es fundamental para la formación del estrato córneo, para la diferenciación epidérmica y para la correcta hidratación de la piel. Entonces, cualquier defecto en el gen que codifica para la filagrina y que suponga pues una deficiencia de esta,
hace que las personas pues sean más susceptibles, por ejemplo, al ingreso continuo de aptenos, que van a ser sustancias químicas que tienen bajo peso molecular, entonces como tal ellas solitas no pueden generar una respuesta inmunológica, pero que si se unen a ciertas moléculas como proteínas, pues ya son capaces de desencadenar una respuesta. También estos sujetos pues son más tienen más riesgo de inflamación, de aumento de los anticuerpos IgE, aumento de citocinas, hiperplasia epidérmica, una síntesis inadecuada de lípidos de la barrera, disminución de las ceramidas, también disminución de las defensinas antimicrobianas de la epidermis. Entonces, como tal, pues esta barrera cutánea no funciona como la de un sujeto que no tiene ningún defecto o ningún problema, ninguna predisposición pues genética. En el cuadro clínico de la dermatitis atópica vamos a ver unas pequeñas variaciones en cuanto a sus características dependiendo de la edad del paciente. Entonces las fases se han clasificado en 3, que es la fase del lactante, la fase del escolar y la fase del adulto. En la fase del lactante, esta inicia aproximadamente a las 2 primeras semanas o los 2 primeros meses de edad. Se caracteriza por eritema y lesiones de tipo pápulas. El lactante presenta eczema en la cara, que se va a caracterizar por respetar el triángulo de la cara que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Sus lesiones aparecen por brotes. También pueden tener costras hemáticas y así como puede ser una dermatitis generalizada, puede ser que se distribuya en los pliegues retroauriculares, en el tronco, en las nalgas, en la piel cabelluda. Y bueno, estas lesiones generalmente desaparecen a los 2 años de edad. Luego está la fase del escolar, que se caracteriza por lesiones en los pliegues de flexión, por ejemplo, los párpados, los huecos popítleos, los brazos, incluso las muñecas, la región perioral. Presentan placas eczematosas o liquenificadas y también pueden presentar dermatitis plantar juvenil, que se va a manifestar por eritema y descamación de la planta y del pie y de los pulpejos y del dorso de los dedos. Tienen prurito intenso y este cuadro puede ceder espontáneamente o puede progresar a la fase del adulto. La fase del adulto, al igual que en la del escolar, pues va a tener lesiones en las superficies de flexión, por ejemplo, el cuello, la nuca, el dorso de la mano e incluso en los genitales. Es menos común que haya lesiones en la cara a comparación de, por ejemplo, la fase del lactante. Y en los adultos es más común que veamos una lesión pues ya liquenificada y también que se vea como una enfermedad más localizada. En cambio, pues todavía en la fase del escolar es un poco más, afecta pues más regiones. En estas imágenes podemos ver el patrón característico de cada fase. Aquí en esta imagen de la fase del lactante podemos ver el triángulo que yo les comentaba que se respetaba, las costras hemáticas que se ven como estos puntitos rojos. En la fase del escolar, pues la región perioral que está afectada, las placas eczematosas. En la fase del adulto, pues ya una lesión, por ejemplo, aquí en el dorso de la mano, que es pues ya más localizada y que incluso pareciera que estuviera liquenificada. La liquenificación es el engrosamiento de la piel que permite que se vean mucho las marcas de la piel. Es más se presenta más pues en los cuadros que ya son crónicos y esto se debe a un ciclo de prurito rascado. Estos pacientes pues como tienen la piel muy reseca les va a dar comezón, entonces se van a estar rascando y este frotamiento pues constante inflama más la piel y pues la termina lastimando más. Otra característica que podemos ver en los pacientes, no solamente con dermatitis atópica, pero también con otras alergias,
va a ser el pliegue de Denny-Morgan, que es este doble pliegue debajo del pliegue palpebral inferior. La dermatitis atópica se presenta como una dermatitis espongiforme que, dependiendo de si está en el estado agudo o crónico, va a tener diferentes características histológicas. Por ejemplo, en el primer estadio, que sería el agudo, se va a caracterizar por espongiosis, que es el edema entre las células de la epidermis. Entonces, en vez de que se vean como en la piel normal, que están juntas, pues estas células en la espongiosis se van a ver separadas y va a haber líquido entre ellas. En el segundo estadio, que sería el cuadro crónico, va a haber acantosis, que es el aumento es el engrosamiento de la epidermis causada por un aumento en el número de las células del estrato espinoso, que puede tener un infiltrado inflamatorio dérmico de linfocitos, mastocitos o eosinófilos. Como podemos ver en la piel normal, pues la dermis no está, digamos, no es tan gruesa, y en la acantosis pues ya tiene mayor número de células y por lo tanto pues ocupa más espacio. En esta diapositiva podemos ver ya un corte histológico de la dermatitis espongiforme, que pues es la dermatitis, que es la forma en la que se expresa la dermatitis atópica. Podemos ver la espongiosis con las células epidérmicas separadas y la acantosis con el ensanchamiento o engrosamiento de la epidermis por el aumento de las células del estrato espinoso. En los pacientes con dermatitis atópica, los estudios complementarios nos sirven más en casos donde se sospeche de alguna infección que como tal para hacer el diagnóstico. Para el diagnóstico hay unos criterios que se llaman los criterios de Hanifin y Rajka, que fueron revisados y aprobados por la Academia Americana de Dermatología, en donde distintos signos y síntomas se dividen en criterios mayores y menores, y de acuerdo a los que presente el paciente, pues es como se va a hacer el diagnóstico. Por ejemplo, en los criterios mayores están el prurito, la distribución y la morfología pues característica de las lesiones de la dermatitis atópica, el antecedente de la atopía, y en los criterios menores está, por ejemplo, la cerosis, que pues es la resequedad de la piel, el pliegue de Denny-Morgan y demás características que no son exclusivas de la dermatitis atópica, sino que las comparten distintas enfermedades. Entonces, para hacer el diagnóstico se necesitan 3 o más criterios mayores junto con 3 o más criterios menores. Algunos de los estudios complementarios que podemos hacer en los pacientes con dermatitis atópica van a ser el cultivo bacteriano, ya que ellos son más susceptibles a colonizaciones o infecciones por Staphylococcus aureus. Entonces es importante que en caso de sospecha de infección se haga un cultivo, se confirme el diagnóstico y se dé tratamiento oportuno. También los cultivos virales son necesarios, sobre todo en las lesiones que estén formando costra, para descartar la infección por virus del herpes simple. Se pueden hacer también estudios en sangre que nos confirmarían la eosinofilia, el incremento de los anticuerpos inmunoglobulina E, y también en dado caso, pues para confirmar los antígenos del virus del herpes simple, pues si este paciente se infectó. En la dermopatología, que es otro estudio que podemos hacer, veríamos los cambios histopatológicos característicos de la dermatitis atópica, o en su defecto, si el paciente pudiera tener alguna otra patología dermatológica, pues la histopatología nos orientaría un poco mejor. La base del tratamiento de la dermatitis atópica van a ser los emolientes, que se definen como pues aquellos productos que tengan la capacidad de ocupar los espacios entre los queratinocitos y que además sean capaces de hidratar y de lubricar. Los emolientes ideales van a tener un agente oclusivo y un agente hidratante. El agente oclusivo funciona como una película protectora sobre la piel que evita que perdamos agua por medio de la evaporación, y el agente hidratante se encarga de liberar agua hacia el estrato córneo.
Un ejemplo de un emoliente que es muy utilizado va a ser la urea, que por su capacidad y por su tamaño molecular puede penetrar hasta las capas más profundas y restaurar pues la barrera y también restaurar el contenido de agua. El control del prurito también es pues aspecto importante del tratamiento de la dermatitis atópica, y para esto vamos a usar antihistamínicos como la difenidramina a 25 miligramos cada 4 o 6 horas, hidroxicina de 10 a 25 miligramos cada 6 horas o la doxepina de 10 a 15 miligramos una hora antes de dormir. Estos, pues al ser antihistamínicos de primera generación, uno de sus efectos adversos pues es que provocan somnolencia. Entonces muchas personas prefieren tomar antihistamínicos de segunda generación como loratadina, cetiricina o acribastina a dosis de 10 miligramos una vez al día, y también funcionan para el tratamiento del prurito. En algunos casos se pueden llegar a usar glucocorticoides tópicos de baja o intermedia potencia, por ejemplo hidrocortisona al 0.5, 1 o 2%, o butirato de hidrocortisona, dexametasona al 0.01% o metilprednisolona al 0.25%. Sin embargo, si estos se llegaran a usar, pues se debe tomar en cuenta que no se pueden usar más de 2 semanas, solo deben aplicarse una vez al día en los sitios de lesión y se debe ir reduciendo su uso gradualmente. Algunos pacientes pueden llegar a necesitar inhibidores de calcineurina. La calcineurina es una enzima que se encarga de la transcripción que activa la transcripción de la interleucina 2, y a su vez esta interleucina va a estimular el crecimiento y diferenciación de los linfocitos T. Entonces, al ser inhibida la calcineurina, pues también se inhibe la diferenciación de los linfocitos T. Dos ejemplos de estos inhibidores son el tracolimus y el pimecrolimus, que se usan en forma de ungüento o de pomada. El tracolimus a concentración de 0.1% y el pimecrolimus a 1%. En los casos donde las lesiones de los pacientes se lleguen a infectar, se debe hacer un cultivo bacteriano y mientras tanto el paciente debe recibir tratamiento con dicloxacilina o cefalexina, cualquiera de esas dos, a dosis de 200 miligramos cada 6 horas durante 7 o 10 días. Si el cultivo resultara positivo para cepas de Staphylococcus aureus resistentes a las meticilinas, pues se debe usar trimetoprim sulfametoxazol, considerando al sulfametoxazol con dosis de 800 miligramos, o minociclina o doxicilina, cualquiera de esas dos, a 100 miligramos cada 12 horas, o clindamicina de 300 a 400 miligramos cada 24 horas durante 7 a 10 días. El SCORAT, como su nombre lo dice, pues va a ser un score de la dermatitis atópica que nos puede orientar hacia el tratamiento de la misma. Aquí vamos a evaluar eritema, edema, pápulas, excoriaciones, exudación o costras, liquenificación y sequedad de la piel sana, y a cada aspecto se le va a asignar un puntaje de 0 a 3, entonces dependiendo de cuál sea el puntaje del paciente, es como vamos a clasificar primero en si su dermatitis atópica es leve, moderado o grave, y en segundo lugar cómo nos vamos a dirigir en su tratamiento. Obviamente a mayor puntaje, pues el tratamiento es un poco más invasivo, muchos pueden llegar a necesitar inmunoterapia, y mientras más bajo sea el puntaje, pues el tratamiento de base más medidas conservadoras pues resultan suficientes para el tratamiento y control de la enfermedad. Como medidas preventivas, pues vamos a educar al paciente a que maneje bien el estrés, si es necesario, pues que lleve alguna terapia cognitiva o conductual, que permanezca en clima templado, que pues evite el frío y el calor, porque el frío puede exacerbar la dermatitis atópica y el calor lo puede hacer sudar y el sudor puede exacerbarla. Que lave su ropa solo con jabón neutro, que no ocupe ni detergentes ni suavizantes, que su ropa de preferencia toda sea de algodón, no pues telas sintéticas ni lana, nada. Que evite exponerse al sol excesivamente, también que evite cosméticos, jabones y pomadas que no le sean recetadas, que se bañe con agua tibia y que ocupe sustitutos de jabón, y que cuando salga de bañarse no friccione su piel para secarla, sino que se seque como con golpecitos. Y pues también que use aceites hidromiscibles para restaurar pues los lípidos de la piel y la hidratación. El siguiente tema es la urticaria.
Que este es un síndrome reaccional de la piel y de las mucosas ocasionado por la dilatación de los vasos en la dermis superficial, que se van a manifestar por ronchas o angioedema, que lo ocasionan el edema vasomotor transitorio y circunscrito de la dermis. Va a haber degranulación localizada de los mastocitos y una hiperpermeabilidad microvascular dérmica. Afecta del 1 o 2 al 20% de la población general, sobre todo a mujeres de 40 a 50 años. En el 30% de los casos, pues sí se va a identificar una causa y en el resto de los casos puede ser autoinmunitario, no autoinmunitario, idiopático. Los pacientes que tienen urticaria aproximadamente del 3.9 al 15.7 a partir de los 20 años pueden sufrir urticaria colinérgica, que es como un subtipo de la urticaria que se origina por el exceso, bueno, por el aumento de la temperatura corporal, por ejemplo, al momento de hacer ejercicio o de tomar una ducha. Los factores de riesgo van a ser la edad. Entre el tercero y quinto decenio de la vida es más probable que se desarrollen las formas crónicas de urticaria. En el sexo, ya que las mujeres son más propensas a sufrirla que los hombres, y en los antecedentes de atopía o de alergias. Una de las formas en que podemos clasificar la urticaria va a ser en aguda o crónica. Aguda es aquella que dura menos de 6 semanas y crónica la que dura más de 6 semanas. Esto nos va a facilitar para que nos orientemos sobre cuál pudo haber sido el desencadenante del cuadro. Por ejemplo, en los casos agudos es más común que sea por reacciones de hipersensibilidad tipo 1, o sea, reacciones alérgicas, por ejemplo, a fármacos, alimentos, algún alérgeno ambiental, incluso alguna picadura de insecto o infecciones. En cambio, en los casos crónicos ya se deben más a alguna, pues a patologías que comparten la manifestación de la urticaria, o incluso pueden ser casos idiopáticos donde pues no se identifica alguna causa específica. La urticaria puede ser dependiente de la inmunoglobulina E y del mastocito, dependiente del mastocito pero no de la inmunoglobulina E, o independiente de ambos. En el primer caso estamos hablando de un ejemplo de reacción de hipersensibilidad inmediata en donde un antígeno se une al anticuerpo que está unido a través de sus receptores por ejemplo, en los mastocitos, se liberan sus gránulos y se da la respuesta alérgica. En los dependientes del mastocito pero independientes de la inmunoglobulina E hay ciertas sustancias que pueden provocar directamente que el mastocito libere su contenido de los gránulos, por ejemplo, algunos opiáceos, algunos antibióticos y también el contraste radiográfico. En el tercer caso, cuando son independientes tanto de la inmunoglobulina E como del mastocito, es porque hay ciertos factores locales que incrementan la permeabilidad vascular, por ejemplo, algunas sustancias químicas, y también puede ser por una patología que se llama edema angioneurótico hereditario, en donde hay una deficiencia hereditaria del inhibidor de S1. Entonces, como el sistema del complemento no puede, digamos, apagarse, esta activación excesiva de los primeros componentes del sistema del complemento, pues lleva a la liberación de sustancias vasoactivas. En la aparición de la roncha, lo que sucede es que algunos factores desencadenantes, como el sistema del complemento, las cininas, los fármacos o algunos agentes físicos, pueden mediar reacciones dependientes de inmunoglobulina E o por medio de mecanismos desconocidos. Alguna pues reacción de hipersensibilidad, hay degranulación de las células y se liberan sustancias vasoactivas como la histamina, la serotonina, la prostaglandina, la acetilcolina, que van a provocar una vasodilatación pues localizada, y va a haber atracción quimiotáctica de células de la inflamación. Entonces el cuadro clínico de la urticaria van a ser estos exantemas urticarianos, que son pápulas pequeñas con bordes bien definidos, que son rojizas y se pueden diferenciar de la piel que no tiene roncha. Estas placas o pápulas pequeñas pueden converger y formar placas edematosas más grandes, que se conocen también como abones, como podemos ver en la segunda y en la tercera imagen.
Son lesiones pues pruriginosas, pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, pero sobre todo en las zonas que están sujetas a presión, por ejemplo, las zonas distales de las extremidades o el tronco, pero aparecen con más frecuencia también en la cara. Duran de 12 a 36 horas y aparecen en grupo, entonces cuando aparece un primer grupo de lesiones y pasan, por ejemplo, 12 horas, empiezan a desaparecer y empieza a aparecer un segundo grupo, pero estas primeras que desaparecen no van a dejar marca, ni cicatriz ni nada. En los cuadros agudos, generalmente con la anamnesis y la exploración física, pues bastan para hacer el diagnóstico y más si se sabe que las ronchas remitieron pues espontáneamente. Pero en algunos casos no está de más hacer pruebas cutáneas o medición de IgE sérico frente a algún antígeno específico, sobre todo cuando el paciente logra identificar aquello que le pudo haber desencadenado el cuadro. En otros casos se puede hacer una biometría hemática completa igual para la medición de los anticuerpos IgE, para medir los niveles de hormona estimulante de la tiroides, para medir eosinofilia. En otros casos, la toma de la biopsia está justificada, por ejemplo, cuando las lesiones parecen ser urticarianas, pero duran más de 36 horas, cuando desaparecen dejan marca, no son pruriginosas y aparte son dolorosas. Entonces podemos tomar una biopsia de estas lesiones y pues porque es importante descartar otro tipo de enfermedades dermatológicas como la necrosis fibrinoide de las vénulas. Se pueden hacer también exámenes que nos orienten a infecciones, ya que como lo vimos en el cuadro de etiología, hay ciertas infecciones como bacterianas, de virus o incluso de parásitos que pueden provocar urticaria en los pacientes. En la dermatoscopía podemos ver que hay edema de la dermis superficial que está provocado por las sustancias que salen de la degranulación de los mastocitos y esto se expresa por medio de los haces de colágeno separados, hay infiltrado perivenular superficial y además los vasos linfáticos dérmicos van a estar dilatados. En el tratamiento de la urticaria vamos a usar antihistamínicos, al igual que en la dermatitis atópica pueden ser de primera generación o de segunda generación. En la primera generación pues está la difenidramina, la clorfeniramina, de segunda generación loratadina, cetiricina, levocetiricina. En algunos casos se pueden usar también antihistamínicos bloqueadores de los receptores H2, pero esto es cuando los antihistamínicos bloqueadores de los receptores H1 no son suficientes, entonces se puede agregar cimetidina, ranitidina o famotidina. Los glucocorticoides, al igual que en la dermatitis atópica, se van a reservar para aquellos pacientes que no respondan pues a los antihistamínicos y que tengan urticaria por presión, urticaria crónica, angioedema idiopático con o sin urticaria, vasculitis. También en los pacientes con urticaria autoinmune grave y que sean resistentes al tratamiento se puede utilizar la inmunoterapia, que en este caso consiste en el omalizumab, que es un anticuerpo anti-IgE que inhibe la unión de este anticuerpo a sus receptores en las células, como por ejemplo los mastocitos o los basófilos, y se va a dar a dosis de 300 miligramos cada 4 semanas. El tratamiento proactivo es aquel que va a recibir el paciente después de que un cuadro agudo se pudo controlar y es más que nada para prevenir para reducir la microinflamación y para prevenir exacerbaciones. Se van a ocupar inhibidores de calcineurina, preferentemente el tracolimus, o en otros casos, pues corticoides tópicos de baja potencia. Se van a utilizar solamente en los sitios de lesión a razón de 2 veces por día, 2 días a la semana durante 2 o 3 meses. Algunas de las medidas preventivas que podemos recomendarle a nuestros pacientes es que identifiquen y eviten aquellos factores desencadenantes, que interrumpan el consumo de ácido acetilsalicílico porque puede producir una respuesta independiente tanto del anticuerpo IgE como del mastocito, o también que evite alimentos o sustancias sospechosas, que sus baños sean frescos y cómodos, que use ropa de algodón que sea suelta
y de textura suave para evitar pues el roce y que algunos materiales le puedan provocar alguna reacción alérgica, que proteja su piel del sol y que también pues tenga buen manejo del estrés, ya que la urticaria pues provoca mucho prurito y esto puede llegar a desesperar mucho pues a los pacientes. Por mi parte eso sería todo. Muchas gracias por su atención.